Muy buenos días. Mi nombre es Lorena Meléndez. Sean todos bienvenidos a la mesa literaria Vigencia y Calidad del Cuento Latinoamericano en el Salón Gloria Guardia, también por la transmisión en vivo por YouTube. Esta actividad tendrá una duración de 50 minutos. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. En la parte de abajo encontrarán un icono de preguntas y respuestas. Cuando sea el momento podrán realizar cualquier duda que se les presente. Gracias. Hola, buenos días. Un saludo en este domingo, que espero que sea bueno para todos. Y hoy tengo Saludos. el gusto de presentar a varios cuentistas. No te escucho. No me escucho. Ay, caramba. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor Carlos, se escucha. Ok. Entonces se escucha. Bueno, hoy tengo el honor de presentar a varios cuentistas y además docentes de la palabra. Tienen amplia trayectoria. Está Ariel Barría de Panamá y está Gabriel Martín y Eugenio Partida, que radican en Guadalajara, México. Antes de pasar formalmente a leer un poquito de su trayectoria y presentarlos, les comento que, bueno, con los tres tengo algún tipo de vínculo. Con Ariel, por supuesto, aquí en Panamá hemos interactuado en varios eventos como escritores, pero además también lo valoro mucho como editor, como docente. Creo que es un gran impulsor de las letras aquí en Panamá, un gran gestor cultural. Gabriel lo conocí en Guadalajara hace muchos años. Gabriel tiene una mirada muy, muy aguda en cuanto a lo que es el cuento y en cuanto a lo que es escribir. Además de ser pues cuentista, es poeta y además ha alcanzado cierto reconocimiento como traductor. Eugenio Partida es un muy buen narrador de Guadalajara, uno de los mejores. Y bueno, paso ahora a una presentación formal de cada uno. Ellos van a participar con preguntas que yo les voy a hacer, pero antes quisiera hablarles un poquito de su trayectoria. Gabriel es director de actividades culturales de la Alianza Francesa de Guadalajara. Además, es traductor, como les decía, generalmente no, en el francés, o sea, del francés al español, y en ese camino ha tenido muchísimas obras que ha llevado a traducción y ha tenido reconocimiento. Además tiene libros de cuentos como este que tengo aquí, Ellas y no siempre el espejo. Siempre me gusta mostrar los libros porque eso pues habla un poquito de que estamos hablando como lectores y de que queremos que se acerquen a las obras de cada uno. Esta es una edición muy anterior de Mantis Editores. Y además, bueno, como les decía, como poeta, tiene el poemario En el Delfín y el Mar, que se tradujo al francés. Por el lado de Ariel, tenemos pues a un ganador 5 veces del premio Miró, que es el máximo galardón nacional. Voy a hablar un poco de su trayectoria. Él es un docente nacido en Las Lajas, Chiriquí. Trabaja para la USMA como profesor de semiótica y español. Además, ha sido facilitador del Diplomado de Creación Literaria de la Universidad Tecnológica. Tiene varios libros premiados que ha aparecido en varias antologías nacionales y también de corte internacional. Y finalmente, a Eugenio Partida, que lo tenemos con nosotros. Él es originario también, bueno, de Jalisco, pero aunque radica en Guadalajara, es de Ahualulco. Caramba, disculpa, Eugenio. Es novelista y escultor. Ha escrito y publicado, entre otros libros, El Lobo, La Ballesta de Dios, El Finalista, La Otra Orilla. Como cuentista ha obtenido premios y reconocimientos como el Premio Juan Rulfo de México en 1988, el Premio Buscar Viejo, Madrid 1992, el Gilberto Owen, fue finalista del Premio Internacional Juan Rulfo de Radio Francia, París. Bueno, yo voy a comenzar en el orden anunciado. Vamos a comenzar por una galantería con el autor nacional y les voy a plantear una pregunta pues a los tres. En el primer caso, ahora a Ariel como cultor.
Yo sé que practicas el cuento y la novela, sobre todo. ¿Qué te da el cuento que la novela no? ¿Qué tiene de más el cuento como cultor, desde el punto de vista de cultor? Adelante, Ariel. Bien, en primer lugar, gracias, Carlos, y bienvenido a los compañeros, colegas, hermanos, escritores de México. De verdad que espero que pronto podamos tener un recibimiento como Dios manda, ¿no? Sin distanciamiento, sin todo esto. El cuento te permite a ti hilar delgado, ¿no? Conocer la fibra, conocer la manera en que se tejen las grandes historias. A mí, como docente, una de las cosas que yo enseño es que la mejor práctica antes de escribir novelas es escribir cuentos. Hay personas que lo hacen al revés y no pasa nada, ¿no? Está bien. Pero si hay un proceso por el cual vamos a comenzar, yo recomiendo que sea aprende a escribir cuentos. El cuento nos permite a nosotros conocer la trama fina, el nudo pequeño, la calidad del hilo con que se van a crear las historias que luego vamos a narrar en una novela. Es fundamental. Entonces, en ese sentido, yo creo que la concisión de palabra, la concisión de esa expresión, es lo que luego a nosotros nos va a permitir manejarnos mejor con la novela. Cuando yo edito textos, sobre todo si tengo buena amistad con el autor, le digo, después que ya creemos que la obra está completa, un cuento, yo le digo siempre, quítale el 20% de la cantidad de palabras que tiene. De cada 100 palabras, quítale 20, para afinar aún más ese detalle pequeño, esa concisión, esa producción de sentidos que uno necesariamente tiene que encontrar y que producir en el cuento. Entonces creo que con eso te respondo, Carlos. El cuento te da el tejido y la fibra íntima de las grandes historias. Excelente, Ariel. Ahora vamos con Gabriel. Gabriel, yo no te conozco novela, te conozco, sé que has escrito poemas y sé que has escrito cuentos. Entonces vamos a replantearte un poquito la pregunta. ¿Cuáles son las señales, las características de un buen cuento? Solamente sí quisiera agregar acerca precisamente de lo que dijo Ariel. Yo creo que sí son géneros sumamente independientes. No necesariamente y hablando de la tradición del cuento, desde el aparente apunte para una novela o la historia corta perteneciente a la sabiduría popular o a la poesía febril y bulliciosa de los niños, pues, y hablando en el tema que nos ocupa en esta mesa, siempre va a encontrar en el sol de Latinoamérica una razón para existir. Porque aquí no necesitamos inventar las tragedias como los pueblos nórdicos, porque la maravilla nos acompaña día con día. No necesitamos, como ellos, inventar este drama social para poderse asomar a la ventana y mirar hacia adentro de sí mismos, ¿no? ¿Por qué el cuento en Latinoamérica tiene mucha vigencia? En algún momento André Breton dijo, surrealistas nosotros, váyanse a México. Cita de memoria, Eugenio seguramente me podrás corregir exactamente. Y sí, es que aquí la maravilla nos alcanza a cada paso. Aquí, en nuestra América, los fantasmas creen en sí mismos. La maravilla vemos cómo tercamente surge incluso en el hormigón, se abre paso. Y pues para que esto lo vea un europeo, pues tiene que virar la vista hacia atrás. Tiene que mirar hacia sus otras historias, hacia los bosques cuando aún tenían magia. Y aquí la magia, por lo regular nosotros, pues la vemos día con día regresando del trabajo. La vemos en Agualulco del Mercado muy fácilmente, la vemos incluso en Guadalajara a pesar de nuestros apesares, y tuve la fortuna de conocer su hermoso país, el Casco Viejo, y es imposible no toparse con la maravilla en algún momento. Sí, quizás por carácter estamos muy hechos a maravillarnos de una manera muy diferente a pueblos anteriores,
pero sobre todo, como lo dije en esos momentos, porque aquí los fantasmas aún creen en sí mismos, en todo nuestro pueblo. La diferencia de lo que me preguntabas, pues fíjate que ahorita sí, tengo 2 novelas, ahorita que estoy trabajando. La manera estructural de cómo se plantean, que no es este rayo súbito del cuento, sino que se plantean de una manera horizontal. Sí, me doy cuenta que sí es una manera de trabajar, estoy muy de acuerdo aquí con Ariel, de que tanto en la novela como en el cuento se tiene que ser conciso, cada coma debe valer, pero sí es un proceso de carácter diferente. Hablando, digamos, de los grandes cuentistas, muchos sí fueron grandes novelistas, y no siempre es el caso al revés. Digamos, Poe estuvo a punto con las aberturas de Arthur Gordon Pym. Obviamente Maupassant hizo novelas extraordinarias. Flaubert, que digamos. Pero digamos Cortázar, la verdad, sus novelas, a comparación de los cuentos, le merecen mucho. Yo creo que son procesos de carácter diferentes. No sé si realmente con eso estoy llegando al punto de tu pregunta, Carlitos. No, las preguntas nunca se responden del todo, Gabriel, pero vamos a seguir adelante. Tenemos por lo pronto unos 30 minutos más para seguir comentando sobre esto. Yo quiero señalar lo que dijo Gabriel. Tuvimos el gusto de tener a Gabriel hace unos 10 años, Gabriel. 10 años ¡10 con un años! proyecto de ICIT, sí, 2010, 2011, con un proyecto de ICIT, que incluso creo que también participó Ariel, que era darle clases a un grupo de estudiantes que fue muy nutrido, un grupo de jóvenes panameños. Sí, ¿verdad? Sí, 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 Ariel sí, sí. estuvo. Entonces, bueno, Gabriel ya ha tenido su experiencia panameña, así como Eugenio, además de esta que es virtual, seguro que va a tener otras más. Eugenio, vamos contigo. Sobre la misma pregunta, como cultor, ¿qué da el cuento que no da la novela, o qué hay de especial con respecto a la novela? Audio, Eugenio, Sí. audio. Hay que activar el... Sí, tranquilo. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Bueno, gracias a todos. Buenos días. Un saludo, Carlos, y a mis compañeros de mesa, Ariel, Gabriel, y a los que están atrás haciendo posible esto. Muchas gracias. Espero pronto estar por allá en Panamá visitándolos, y también con mucho gusto me gustaría saludarnos acá en México. Bueno, pues yo me nombro novelista, pero yo comencé escribiendo cuento, y yo que nací en un pueblo pequeño y que teníamos muy poca influencia y muy pocas noticias sobre la literatura, pero tuve la fortuna que en mi casa había una pequeña biblioteca muy buena, ¿sí? Y ahí leí algunos libros de cuentos clásicos como Guy de Maupassant y el maestro de maestros del cuento, que es Anton Chekhov, ¿sí? O Chekhov para algunos. Y bueno, yo recibí una influencia muy grande de García Márquez, abundando un poco sobre lo que mencionaba Ariel y Gabriel sobre la maravilla de lo latinoamericano. Entonces, pues comencé escribiendo cuentos, como muchísimos de mi generación, cuentos tratando lo real maravilloso, ¿no? Y también recibí una influencia muy grande, al ser jalisciense, pues de Juan Rulfo, ¿sí? Y de sus cuentos del Llano en Llamas. Bueno, me di a la tarea de escribir sin saber en qué me estaba metiendo. Nada más se me ocurrió que yo quería ser escritor, porque me dio la impresión, leyendo anécdotas de Ernest Hemingway, que los escritores no trabajan, ¿sí? Que se la pasan viajando y yendo de cacería al África, y ahí en el Hotel Ritz tomando alcohol. Entonces dije, pues creo que sería mejor. En mi época nada más había 5 profesiones: o eras dentista, o doctor, o abogado, contador y químico, y poco más, ¿no? Entonces me parecía mucho más interesante convertirme en escritor que esas otras opciones.
Y así pues escribí una especie de mezcla de un libro de cuentos que oscilaba entre influencias de García Márquez y de Juan Rulfo, y unos cuantos plagios por ahí que le tomé a Alejo Carpentier, que tal cual, a hoy se estila decir copy-paste, tal cual copy-paste, se los pegué ahí a mis cuentos, ¿no? Todo lo envié a una editorial mexicana, bueno, española, que tenía su versión mexicana, que era Editorial Grijalbo, y me contestaron. En ese tiempo no existía internet, pues todo era por cartas escritas. Y lo que me contestan, creo que es lo que responde, lo que me contestó aquel lector de Editorial Grijalbo, creo que responde a la pregunta. Me dijo, tus influencias son obvias, ¿sí? Se te cae el tono y no tienes necesidad de plagiar porque las partes que sí son tuyas tienen tu propia voz, ¿no? Entonces, eso fue para mí como mi primer taller literario, que tuvo una gran importancia en mi vida, porque me puse a pensar que era el tono, que era la obviedad en las influencias, y que al mismo tiempo me sentí sumamente halagado de que las partes que sí eran mías, ¿sí?, eran buenas. Es decir, era capaz de distinguir las partes donde simplemente estaba retomando yo influencias de manera muy obvia, ¿no? Entonces, bueno, yo definiría como la técnica del cuento, y lo que hay que aprender por principio sería la capacidad de síntesis, ¿sí? Abundando un poco lo que acaba de decir Ariel, la capacidad de síntesis, y en maestros como Borges, que tenemos novelas completas contenidas en unas cuantas páginas, también en la maestría de Juan Rulfo, en El Llano en Llamas, tenemos en unas cuantas páginas contenida toda una novela, ¿sí? Decía García Márquez de Pedro Páramo, que era tan intensa como, y tan larga como Cumbres Borrascosas, y apenas son 100 páginas. Sin duda, una novela, o la maestría de una novela como Pedro Páramo en su capacidad de síntesis, viene de la experiencia de Rulfo con el cuento primero, ¿no? Sí, creo que por ahí va el asunto. Sí, adelante. Muchas gracias, Eugenio. Qué interesante que han hablado de dos cuentistas magistrales de Latinoamérica, como Cortázar, que en realidad sí, como novelista fue muy inferior a sus cuentos, y también a Borges, que nunca pasó y se negaba a asumir el género de la novela. Entonces, en ese mismo sentido, le pregunto ahora a Ariel, ¿sigue siendo Latinoamérica región o tierra de cuentistas? Creo que voy a necesitar las palabras con las que Gabriel señaló antes, que me parecieron muy acertadas. Lo que pasa es que aquí en América Latina, y cuando digo América Latina, estoy poniendo sobre la misma mesa a México y a Panamá, porque las referencias nuestras, independientemente de la distancia, mucha o poca, nosotros vivimos en un mismo contexto. Basta con mirar por la ventana para obtener buenas historias. Nosotros vivimos dentro de un marco de maravillas, no hay otra palabra, que son cotidianas. Solo, y eso también es algo que yo aconsejo en el curso para escritores, solo hay que andar con el oído atento, con la oreja puesta en dirección a esos diálogos que se dan en la calle, a esas conversaciones que pasan al lado de uno, y esas frases memorables que a veces quedan. A mí me han servido para adobar, para sazonar algún cuento, alguna novela, esas frases que uno oye de paso. Lo que ocurre en la vida diaria, en el camino de uno hacia el trabajo. Entonces, eso hace que nosotros tengamos tierra abonada para los cuentos e incluso para las novelas, porque material narrativo hay muchísimo, muchísimo. Lo que pasa aquí, el abrir un diario, abrir un
periódico digital como están ahora y enterarse de lo que está ocurriendo es una cosa increíble, ¿no? Lo que estamos en el confinamiento, atendiendo a las normas de la cuarentena, de pronto vemos un titular y vemos que la gente en otro, muy cerca de uno, anda, para ellos no existe todo esto. Entonces uno dice, entonces ¿yo qué hago encerrado? ¿Qué hago yo aquí metido? Entonces es como si viviéramos en varios mundos distintos. Y eso sin hablar de nuestras administraciones, ¿no? De las diversas administraciones del Estado, que es una cantera jugosa también para historia. ¿Sigue siendo América Latina terreno abonado para el cuento? Sí. Mientras, y esto yo no creo que vaya a cambiar, mientras las condiciones sigan siendo casi literarias, es poco lo que nosotros tenemos que aportar. Solo es la factura, solo es la creación. Ahora que escuchaba a Eugenio, yo creo que los escritores todos tenemos el mismo inicio. Una vida de limitaciones con pocos libros que atesoramos, que leíamos. Yo me acuerdo que eran tan pocos libros en mi casa que yo llegué en un momento a leerlo de atrás hacia adelante para ver si le encontraba alguna variedad, ¿no? Alguna emoción distinta. Pero eso hacía que uno buscara todas las posibilidades de la lectura y eso era una disciplina, eso era un ejercicio. Entonces, esas posibilidades están tan al alcance nuestro. Las crónicas de los españoles, ayer se cumplieron 501 años de la fundación de la ciudad de Panamá. Hay en una crónica, un pasaje de la crónica sobre la ciudad de Panamá decía que los originarios habitantes de esta aldea, porque era una aldea que se llamaba Panamá, descansaban demasiado según el punto de vista de los españoles, pero decía que era que ellos tenían tan a la mano la comida que no necesitaban labrar la tierra para obtenerla. Entonces eso para los españoles resultaba toda una maravilla y en esa misma maravilla nosotros seguimos viviendo hoy. ¿Cómo no ser cuentista? ¿Cómo no ser novelista si la materia prima, los insumos están ahí al alcance del oído, digo yo, del tacto? De nuestro olfato, de los aromas que producen recuerdos. Entonces sí, Carlos, vamos a seguir siendo cuentistas y por ese camino vamos a ser novelistas también porque los insumos, la materia prima está muy a la mano nuestra. Bueno, muy bien, Ariel. Gracias por ese camino en este tema que has establecido. Gabriel un poco respondió a esta pregunta antes, entonces le voy a mover un poquito el piso. Ariel, ¿puedes hablar más bien de México, un poquito qué está pasando en México para que todos nos enteremos en cuanto al cuento? Algo muy sucinto, ¿verdad? Bueno, el cuento, nosotros somos herederos de tres grandes escritores, tres enormes escritores. Agustín Yáñez tal vez sea el menos conocido por ustedes, sin embargo aquí también es poco leído, muy citado. Un gran narrador, novelista, vamos a decir que con él inicia la novela contemporánea en México, la novela moderna, con Al filo del agua, pero habrá que pensar en sus tres cuentos. Estos tres cuentos, de los que quizás el nombre y una parte de estilo vengan del propio Flaubert, que nos habla desde la campiña y nos introduce a unas estructuras y a mecanismos de narrativa novedosos para nosotros, que vienen de Europa. También tenemos a Rulfo, que es creador de una obra maestra, ya dijo Eugenio, de esta catedral que es Pedro Páramo, y el Llano en Llamas también es una enorme catedral. Yo diría más que catedral. Le pasaba un texto a Eugenio en la que digo que no es una catedral, no es una obra maestra, es Notre Dame, ni siquiera es Notre Dame, es la Sagrada Familia terminada y con varios pisos más. Realmente eso es el Llano en Llamas. Cada uno de estos cuentos son extraordinarios, que decir, en los que nos presenta una complejidad de estructuras, nos rescata en los fantasmas que somos, que vemos, que vivimos, todos nuestros recursos literarios,
los del pueblo, el habla del pueblo, nuestros deseos profundos. Es una maravilla. Hablar de Rulfo, bueno, aquí tenemos a un experto, precisamente Eugenio Partida, que nos podría hablar mejor de él. Y también tenemos a Juan José Arriola, alguien, un locuaz, un excéntrico, que, bueno, en algún momento, después de ya iniciarse, un tipo muy culto, viaja a Francia, Louis Jouvet lo lleva como actor de su tropa, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, allá conoce a Jean-Louis Barrault, regresa por problemas de salud, aquí hace una serie de locuras extraordinarias, pero nos presenta cuentos que vienen mucho de Chop, de Maupassant y demás. Sí, cosa curiosa que se hable tanto de Maupassant, que ya lo hemos citado 2 o 3 veces. Incluso, vamos a decir que Horacio Quiroga es el que tropicaliza a Maupassant y el que lo reinventa de cierta manera. Pero bueno, diciendo, de estos 3 grandes narradores, de estos 3 monstruos, los 3 mejores escritores, de los mejores escritores que ha tenido México. Pues aquí en Jalisco, a lo menos, tenemos un gran legado. Pocas ciudades pueden presumir de lo mismo. Así que tenemos como, pues, nobles escritores, pues casi la responsabilidad de continuarlos, de reinventarlos. Ha sido muy curioso cómo Rulfo le ha hecho tanto bien a la imaginería de nuestro país y tanto mal a los jóvenes escritores, porque todo el mundo ha querido intentar escribir como él, muy pobremente. Es tan rico su universo, es tan grande el maestro. Estamos hablando de una de las obras más importantes del siglo XX. Sí, estas 100 páginas son comparables a toda la obra de García Márquez, son comparables a Albert Camus. Es una, como les digo, que la Capilla Sixtina. Así que, bueno, nos pusieron la vara alta y pues estamos intentando continuar. Hasta ahora, en el momento, no lo hemos encontrado. No tenemos un nombre que pueda continuar. Claro, en México están José Emilio Pacheco y demás. Creo que entre nosotros aún no sale, no surge aún la voz que pueda darle continuidad o posicionarse a un lado de estos 3 gigantes. Eso en cuanto a lo que Jalisco. ¿En qué estamos? Creo que continuamos ahorita, ¿no? Sí, está bien. Bueno, lo que pasa es que prepárense porque hay unas preguntas formidables en el panel de preguntas y respuestas. Y me entretuve un poco viéndolas. Creo que la última vuelta, en vez de la pregunta que tenía preparada, la vamos a reservar para eso. Entonces, bueno, Eugenio, creo que aquí también cabe preguntar si Latinoamérica sigue siendo tierra de cuentistas. O sea, puedes girar alrededor de esto porque creo que de cierto modo has dado opiniones, ¿no? Así que lo que quieras contestar alrededor de esto. Sí, bueno, nada más una acotación. Cuidado ahí los que están criticando a Julio Cortázar como novelista, porque Rayuela tiene unos fanáticos que ahorita les van a decir unas cuantas verdades por ahí en el chat, ¿eh? No, solo que como cuentista es superior, pero... Bueno, no, precisamente por eso, ahorita los fanáticos de Rayuela, bueno, fue una novela generacional, ¿no? Y los de la generación de Cortázar con Rayuela, pues es una novela que les dice mucho y la aman, por eso se molestan cuando dicen que Cortázar es mejor cuentista que novelista. Pero volviendo a tu pregunta, Carlos, pasó un hecho que creo que es significativo y que hoy parece un poco olvidado en México. En los años 90 llegaron las grandes editoriales españolas, esto es Planeta, Alfaguara, Tusquets, y llegaron a México y empezaron a comprar pequeños sellos editoriales. Por ejemplo, nosotros teníamos una editorial que era Joaquín Mortis, que tenía una colección que se llamaba La Serie del Volador, y era cuento, novela, teatro y ensayo, ¿no? Y bueno, todos los jóvenes escritores cuando comenzamos a escribir y que aún existía Mortis, que hoy sigue existiendo como sello editorial, pero pertenece a Planeta, soñábamos con publicar en Joaquín Mortis.
Era una editorial con mucho rigor y publicaba grandes nombres, y también daba oportunidad en la serie del Volador a nuevas voces y a nuevos cuentistas. Entonces, esa podríamos decir, entre otras editoriales, era una editorial emblemática que publicaba cuento. Cuando llegan estos consorcios editoriales, comenzaron a comprar los pequeños sellos, y por alguna razón misteriosa, o sea, yo quiero decir que en España no hay una gran tradición del cuento como lo hay en Latinoamérica, y es la razón por la que llegaron con la idea de que ellos no iban a publicar cuento, iban a publicar novela. Y como los escritores querían publicar en estos sellos prestigiosos, dejaron de lado el cuento y empezaron a hacer novela para poder ser publicados en estas editoriales. Ahí fue un momento en que la producción cuentística en México bajó. De ser un país cuentista, a través de todo el siglo XX encontramos la forma de expresión en el cuento, y con una gran tradición como cuentistas y con grandes maestros en el cuento, de pronto todo el mundo se pone a escribir novela para escribir para estos sellos editoriales. ¿Qué fue lo que pasó? Que el cuento se refugió en las pequeñas editoriales y en las editoriales independientes, ¿sí? Porque tú podrías ser un escritor que tenías una novela publicada en un consorcio editorial, pero tu libro de cuentos iba a la editorial independiente, ¿no? Más o menos esa dinámica permanece. Han hecho algunas excepciones estos grandes sellos editoriales y publican algunos libros de cuentos, pero en general lo que promueven es la novela, y lo que prefieren es la novela. Entonces al escritor le dicen, si el escritor le dice, tengo unos libros de cuentos, no nos interesa tu novela, ¿sí? Creo que eso ha hecho que la tradición del cuento ya se disperse en estas pequeñas editoriales y en los pequeños sellos, ¿no? Por otro lado, hice algunos apuntes aquí. Por otro lado, creo que si hablamos de influencias para las nuevas generaciones, ya del año 2000 para acá, a finales de los años 90, dejó de ser la propia literatura latinoamericana, estoy hablando en México, ¿sí? Y comenzó una influencia muy grande de la literatura norteamericana, particularmente de escritores como Raymond Carver, que comenzaron a imitar ese estilo carveriano. En los ya años que tengo impartiendo taller, comencé a notar esta corriente, y comencé también a notar que era ya la influencia del cine, de Hollywood, era total. Tanto estos escritores de norteamericanos como la influencia del cine. Y entonces ya comienzas a encontrarte con talleristas que ni han leído a Chekhov, ni a Guy de Maupassant, ni a estos grandes autores clásicos, y que además te dicen, no me interesa leerlos. ¿Sí? Incluso alguien me comentó alguna vez, bueno, Chekhov, porque incluso Raymond Carver tiene un pequeño texto como homenaje a Anton Chekhov, y él reconoce a Anton Chekhov como su gran influencia. Y me dice un tallerista, me dice, bueno, si Chekhov influyó a Carver, ¿yo por qué voy a leer a Chekhov? ¿Sí? Entonces, empieza esta idea de que lo que es visible, o sea, vivimos la cultura dominante, nos guste aceptarlo o no, es la norteamericana, en el avasallamiento que tienen en la cuestión mediática, ¿sí? Entonces, el cuento latinoamericano, en mi experiencia en México, ha sido en los últimos años avasallado por la cultura norteamericana, y ese es el tema, ¿no? El tema es, podríamos decir ahora, el tema es Netflix, el tema es Hollywood, el tema son estos escritores que les llaman minimalistas. Muy, muy interesante, y creo que da pie. Fíjense que esta pregunta creo que va de la mano de lo que hemos desarrollado. No la tenía preparada, pero también en el año 2000 se habló mucho del parricidio. En el caso de Panamá, bueno, casi siempre todas las referencias son Rogelio Sinan, que es nuestro escritor más connotado, más conocido, y él tuvo un planteamiento que partió incluso del cruce del canal. Hay unos escritos teóricos sobre eso. Entonces, Ariel, ¿tú crees que es necesario el parricidio que está ocurriendo? Es decir, separarnos incluso del boom latinoamericano para no permanecer, para seguir siendo novedosos, seguir siendo creativos. ¿Es necesario el parricidio? ¿No es necesario?
Mira, esto de la cultura, y en la cultura hay que mencionar nuestra lengua, cómo hablamos, cómo nos expresamos, y también, obviamente, la parte artística, la literatura. Hay una serie de cambios que a nosotros no nos gustan, o sea, particularmente no nos gustan, pero cuando lo vemos en la extensión del tiempo, nos damos cuenta de que toda la vida ha sido así, así. La existencia de esos cambios han ocurrido. Y te digo, por ejemplo, ya que menciona la palabra parricidio, lo que está mencionando antes Eugenio sobre Chejo. Es verdad, los jóvenes de hoy, a mí me pasó un caso parecido hace 5 años a mi oficina en la universidad. Llegó un joven con un libro bajo el brazo y él quería que yo se lo leyera porque su propósito era revolucionar la poesía panameña. Así me dice un muchacho, estoy hablando de un muchacho de 18 años. Entonces yo comienzo a leer la primera página, así, era un estudiante al que yo conozco, y él me dice, yo le pregunto, ¿y a quién está leyendo? Y él se queda mirándome como, ¿de qué me está preguntando? Digo, ¿a qué autores panameños, poetas conoce? Dice, no, yo lo que quiero es revolucionar, yo no quiero leer a nadie. Entonces, ¿cómo tú vas a revolucionar algo que no conoces? Pero esa es la tendencia hoy, así piensan la gran mayoría de los jóvenes escritores, no estoy diciendo todos, pero sí hay una buena parte donde dice, ¿para qué voy a leer a los clásicos? Yo puedo encontrar un resumen quizás, pero leer a los clásicos en el sentido devoto con que lo hacíamos nosotros, es muy pocos. En muy pocos casos lo vamos a ver ahora. Entonces yo creo que ese parricidio del que tú hablas, no estoy de acuerdo, obviamente, pero tampoco me puedo oponer porque tengo que verlo como un proceso natural al que estamos presenciando. Una profesora me decía que hay algo que ella humorísticamente, una profesora me decía que hay algo que se llama la lectura de maestría. Digo yo, ¿cuál es la lectura de maestría? Cuando uno está en la maestría, uno lee una página, después 10, de la página 10, después la 20, la 30, y tiene un concepto general del texto. Bueno, asimismo está pasando ahora en materia literaria. Queremos saltarnos a esos referentes con los que crecimos nosotros, los que estamos hablando aquí, para ir directamente quizás al producto de la influencia de esos creadores. En ese sentido, pues, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Bueno, muy bien. Vamos a ser breves para darle tiempo a algunas preguntas interesantes que tenemos ahí. Gabriel, solo para abundar un poco más, en México salió el crack, ¿verdad? La antología esta que buscaba hacer un quiebre. ¿Qué opinión te merece el parricidio? ¿Hay que hacerlo? Bien, sobre lo que comentaba tanto Eugenio como Ariel, cosa curiosa, me ha tocado exactamente el mismo ejemplo. Este joven que no lee ni el diccionario para no contaminarse. Lo escuché hace 25 años cuando iniciaba a dar talleres y lo he escuchado muy seguido. Yo considero que necesitas saber de dónde vienes, forzosamente, quiénes son tus orígenes para saber a dónde vas. Y en el momento cuando llegas a ¿dónde voy? Es cuando puedes cometer el parricidio. Antes no. Es el camino, es el aprender de la generación del crack. Sí estaban rompiendo muchas cosas y la hora de la hora, pues bueno, no puedo negar que mi padrino en la patada de mi primer libro, René Avilés Fávila, participa en esto, Fávila, perdón, José Agustín, todo esto. La verdad, pues su literatura, su legado, ¿dónde está? Lo disfrutamos, fue un buen momento, pero creo que incluso los jóvenes de ese momento que sí apostaban completamente todo por sí, partámosle toda la familia a los que vienen, los detrás, pues regresaron un poco, han seguido regresando y amamantándose de los anteriores, sí, negándolos, pero pues aprendiendo de quien se puede aprender. Yo en lo personal, estos días de confinamiento se me ha hecho más disfrutable
revisitar a Alphonse Daudet, a Guy de Maupassant, a Flaubert, que son varias de mis lecturas preferidas, de mis influencias, que sí he conocido a nuevos, pero disfruto más estas lecturas que me enseñan. Me gustan mucho los autores que me enseñan, no solamente en el disfrute estético, sino también en mi profesión, porque disfruto mucho escribir. Es decir, disfruto aquellos autores que me enseñan a disfrutar mi ejercicio literario. Eso los busco siempre y los revisito muy seguido. Así que, pues bueno, esta generación del crack, seguramente más del mundo dirá, ¿cómo te atreves? Pero por más que conocí y quise más de alguno, pues no veo que hayan realmente dejado algo importante para lo que viene y vendrá más adelante en México. Lo dije, Adelante, Eugenio me va a contradecir. adelante, Eugenio. Sí, lo mismo, lo mismo. Ay, perdón. Bueno, no, más bien a mí me gustaría abundar un poco, por si vas a cambiar la pregunta, pero sí me gustaría distinguir entre el parricidio literario y el suicidio, ¿sí? O sea, para mí sí, bueno, Sí, que aunque parezca obvio, pero son dos cosas, digo, parezca obvio, pero son cercanas, ¿no? El parricidio entendido como la evolución de un estilo, ¿sí? Porque simplemente escribir de una manera diferente no quiere decir que estás matando a todos los autores que te precedieron o a los grandes maestros, ¿no? Quisiera poner un ejemplo que sería Rayuela, Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, ¿no? Es una, digo, en opinión de algunos críticos, yo no lo he leído con tal cuidado, pero incluso en la primera edición dice que es el carpetazo a Rayuela. Pero vamos, es una novela experimental muy ambiciosa, como Rayuela, ¿no? Entonces ahí estamos diciendo, es el parricidio. Ves el modelo, lo retomas, lo evolucionas y matas al padre, ¿sí? Entonces, el suicidio, pues es imitar autores a los cuales escribir como ellos es un suicidio. Escribir como Cortázar, te estás suicidando. ¿Por qué? Porque es muy fácil de detectar. ¿Cuándo se comete el suicidio literario? Pues cuando se imitan a grandes autores que son muy fáciles de imitar y por tanto muy fáciles de detectar, ¿no? Entonces, es muy fácil detectar, o sea, el suicidio literario en México es escribir como Rulfo. Durante la década de los 60, 70, había muchos que escribían como Rulfo, ¿no? Entonces, empieza a manifestarse como un suicidio intentar escribir como Rulfo. Creo que por ahí va un poco la pregunta y sería mi aportación, ¿no? Ok, no, excelente. Gracias. Ha fluido muy bien el panel y ahora le voy a dar paso a las personas que nos han estado escuchando y que han hecho sus preguntas o comentarios a través de un chat especial de preguntas y respuestas. Número 1, Gretel Canseco felicita a Gabriel por su frase, los fantasmas aún creen en sí mismos. Latinoamérica dice, es tan mágica y surrealista que terminamos siendo personajes de nuestra propia historia. Saludos. Gabriel, que al parecer escribe desde Perú, pregunta si han tenido la oportunidad de leer al cuentista peruano Julio Ramón Ribeiro y de ser el caso, ¿qué opinión les merece? A ver, no sé si seguimos por ahí y luego les doy las otras preguntas. Bueno, yo sí lo he leído a Julio Ramón Ribeiro y hace muy poco leí su autobiografía, La tentación del fracaso. Me parece un extraordinario cuentista, ¿eh? Alguien al que hay que visitar de manera obligada y leerlo con cuidado porque creo que puede haber grandes lecciones en Julio Ramón Ribeiro. Un apasionado, un entusiasta del cuento y, si no me equivoco, fue uno de los impulsores del premio Juan Rulfo en París en Radio France Internacional y de otras iniciativas en pro del cuento. Excelente. Sí. Bueno, yo también, tú también. Sí, bueno. Solamente un detallito. Es que ahorita, sí, por algunos detalles que estuvimos hablando fuera de cámara, sí me fui más a la literatura de la onda del crack. Considero que es casi lo mismo, ¿no? Sí, el crack, obviamente, Volpi, los que tenemos ahorita, Daniel, en fin.
pero sí siento que hasta ahorita aún no estamos llegando a esta nueva voz. Solamente para acotar que sí, hablé más de la literatura de la onda que de la literatura del crack, que fue lo que me preguntaste, ¿verdad? Más que de la Sí, onda. en general, está muy bien tu respuesta, no hay problema, Gabriel. Ahora nos dice Sonia Ehlers, que directamente le pregunta a Ariel. Ariel, pero bueno, pueden contestar todos. ¿Se podría decir que la novela es la sumatoria de cuentos? Pregunta ella. Puede ser, pero no necesariamente. Puede ser. Es decir, lo que yo señalaba al principio es que hay una enorme ventaja cuando entras a la novela si tienes la experiencia del cuento, por lo que hemos dicho aquí, por la posibilidad de trabajar esas minucias que finalmente van a alimentar una historia grande y que a veces un lector sagaz se admira con eso. Qué detalle, este detalle que está aquí, tan pequeño pero tan vital para una obra. Fomenta también la calidad artística del mismo texto, pero no es que necesariamente sea ese el camino, pero ayuda muchísimo. Es decir, te subes a un yate, tal vez tú puedes ir sin un chaleco salvavidas, no va a pasar nada, pero ¿qué fundamental va a ser si hay un percance en la mitad del camino, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con el cuento. Qué bueno si uno lo domina antes de emprender la novela. Bueno, compañeros, voy a cerrar sumando porque ya me están avisando que nos queda poco tiempo, no nos vayan a cortar, pero voy a sumar las 3 últimas preguntas. A ver, comenten desde su perspectiva, pasado el boom, pasado el realismo mágico, eso lo pregunta Yolani Rognoni, ¿cómo definirían el cuento contemporáneo? Le sumo que hablen un poco de los retos de esta era, la era digital, para lograr alcanzar lectores, para también que ellos se sumen, sean lectores fieles. Y finalmente, ¿cuál consideran, si consideran que el microcuento juega un espacio importante en la actualidad? Eso fue Carlos Mazurra y Greten Canseco. Bueno, si gustan, yo voy a empezar y voy a ser muy breve. Creo que después de estas uniones de algunos escritores por autonombrarse de una corriente o nombrarse como una generación determinada, creo que hay una dispersión. Eso también se debe al proceso de que vivimos ahora inmersos en el Internet y en la dispersión de la web, ¿sí? Entonces, y también hay una dispersión que también es en cuanto a estilos, influencias y formas, ¿sí? Entonces, creo que la metaliteratura también se ha vuelto muy importante. Se ha vuelto importante también la minificción por la misma cuestión de la influencia de las redes sociales, es decir, escribir textos breves para Facebook, para el Twitter y escribir en formatos de blog, ¿sí? Entonces eso ha traído pues una especie de cambios importantes. Entonces cada quien vive en su pequeño gueto, ¿sí? En el cual se manifiesta. Ahora, públicamente o editorialmente, lo que acababa de decir, lo que dije hace un poco, la influencia grande de la literatura norteamericana. Ahí los dejo para que no agotar el tiempo de los demás. Bueno, Adelante. como ya nos están diciendo que se acabó, miren, nos felicita, me cierro con este comentario, felicita María Isabel Domínguez, dice que fue una excelente mesa, yo coincido, y gracias a ustedes por todos sus aportes, y bueno, esta es una invitación para que podamos darle continuidad de repente a este conversatorio de alguna manera. Gracias a todos, me dio gusto participar, hablar con ustedes, y bueno, hasta luego a todos los que estuvieron conectados. Me iban a invitar una media de abuelo. ¿A qué? Bueno, cuando pase la pandemia, Gabriel, eso es lo primero que vamos a hacer. Tomarnos una de abuelo y después de la mano de un tequila sausa que ustedes recomienden. Tienes que probar el partideña. Ah, bueno. Partideña. Partida. Gracias. Chao. Nos vemos. Gracias, Ariel, Carlos. Hasta luego, Ariel. Chao. Nos vemos hasta la vista. Muchas gracias, señores escritores. De esta forma concluimos la mesa literaria Vigencia y calidad del cuento.
Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olvides ingresar a nuestra página www.firpanamá.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de las otras actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ti. Muchas gracias por participar.